No, ese tipo de película. No, Sí, parece que cada 100 años se repiten las películas. El siglo pasado, igual que el COVID, el siglo pasado la gripe española, más o menos por 1920. Aquí en 2020 es el COVID. En 2020, ¿Qué por será? ahí todavía ustedes van a seguir vivir, por ahí van a tener que vivir otra pandemia, ¿no? ¿en qué año? Otra pandemia. 2020, otra vez. No, 2120, sí. Viscosidad y dilatación, claro. Ya cualquier material, no solamente por el hecho de la viscosidad, sino cualquier material que se somete a calentamiento se dilata. Y si lo somete a enfriamiento se contrae. Esa es una regla general para cualquier material. Entonces, si le aumento la temperatura, el material no solamente va a cambiar de fase, sino seguramente voy a tener aparentemente un volumen mayor. Por eso va a volver más fluido. Es decir, estos espacios intermoleculares se van a hacer más separados por el calentamiento Sólido, y van a tener quema. mayor movimiento. Ya hay una relación. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿en qué mido la viscosidad? Ya, la viscosidad la mido en poise. Ya, un poise es básicamente gramo sobre centímetro segundo. Es una unidad compuesta. Ya estos conceptos no se van a olvidar de darle una leída porque el examen, bueno, en algunos exámenes aparecen preguntas teóricas. Puede ser que nos pregunten qué unidades tiene el poise, gramos sobre centímetro segundo. Ese es el poise. ¿Qué viene? Esto no lo van a copiar, pero más o menos esto viene de que puedo tener un recipiente con una salida y aquí tengo una masa que puedo medir cuántos gramos salen, ¿verdad? A determinada temperatura, cuántos gramos salen de este recipiente en cada unidad de tiempo y podría considerar cuántos centímetros cambia esa altura, gramos, centímetros. Dentro de la industria de los plásticos y de la industria que trabaja con polímeros, hay equipos que son utilizados específicamente para medir esta viscosidad. Le dan la característica al material plástico. Normalmente los materiales plásticos que sirven para hacer las bolsitas que conocen tienen alrededor de 2 gramos por centímetro segundo en viscosidad de 2 poises. Pero también esta viscosidad depende de la temperatura, ¿no? Sí. Es uno. ¿Ya? Y la unidad más utilizada, centipoise. ¿Qué es un centipoise? Es básicamente centi. Siempre es eso. 10 a la menos. 10 a la menos 1. 10 a la menos 2. Un centipoise es 10 a la menos 2. Y la viscosidad la viscosidad del agua es un centipoise, como ejemplo. La viscosidad del agua es un centipoise. Creo que la mayor parte de los cursos más adelante, puede ser en un quinto, un sexto semestre, van a llevar fluidos en particular, de diferentes enfoques de acuerdo a la especialidad. Pero cuando
se habla de fluidos se habla de viscosidad, se habla de poisas, y esta viscosidad es una viscosidad dinámica. Hay otra viscosidad que es una viscosidad cinemática asociada al movimiento de los fluidos. Esa viscosidad cinemática se mide en Stokes. Que básicamente es la unidad viscosidad dinámica sobre la densidad. Esa es una viscosidad cinemática. Esta viscosidad, la primera viscosidad dinámica, puede ser que estén haciendo algún cálculo sobre alguna piscina, sobre un recipiente de almacenamiento y les diga que tengan que manejar la viscosidad en poises. Pero si estoy hablando del transporte de ese fluido que se está moviendo, tengo que hablar de Stokes, que es la viscosidad dinámica en poises sobre la densidad. Ahora, dentro de esto, todavía no los he acostumbrado, pero les voy a ir diciendo, hagan su análisis dimensional. ¿A qué se refiere el análisis dimensional? Hagan su análisis de unidades. Ese es el análisis dimensional. ¿Qué unidades tiene este Stokes? Viscosidad dinámica está arriba y densidad sabe qué unidades tiene. ¿Qué unidades tendrá el Stokes? ¿Se entiende, no? Lo que les he dicho, análisis dimensional? Por ahí no voy a ser el único profesor que les diga hagan análisis dimensional. Análisis dimensional solamente se refiere a hacer un análisis de las unidades. ¿Qué unidades tiene? ¿Qué era? La viscosidad dinámica, la que está arriba, pues. Centímetro cuadrado por segundo. Centímetro Cuadrado por segundo. Centímetro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Por segundo. Por segundo. Sí. Sobre segundo. Centímetro cuadrado por segundo, entendiendo el por multiplicación. No. Sobre por. Están. Centímetro cuadrado sobre segundo. Esa es la unidad del Stokes. Esa es la unidad de la viscosidad cinemática, de la viscosidad que debería de utilizar cuando hagan cálculos de un fluido en movimiento. Preguntas. ¿La sangre es viscosa? Sí. Siempre. Y seguramente debe tener, los de medicina deben estudiar esto, ya debe tener niveles de viscosidad que cuando se hace muy suelto, algo normal, y cuando se hace muy espeso, algo normal. Debe saber un rango de comportamiento de la viscosidad. Está muy viscoso que sí. ¿Diabetes? No. ¿Por qué ocurre la diabetes? ¿Qué pasa cuando tienes diabetes? No sé. Hay otra propiedad también que le da mucha importancia en el programa que hemos preparado, que se refiere a lo que es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Ya notaremos, les voy a editar, después hablamos de ejemplos y espero que algunos de ustedes vayan dando ejemplos o vayan haciendo consultas. Y la tensión superficial es la resistencia que presenta un fluido, no fluido, cambiamos, es la resistencia que presenta un líquido. ¿Ya? A diferencia de la viscosidad que tienen sólidos, líquidos y gases, la tensión superficial solamente se presenta en los líquidos. ¿Ya? La tensión superficial es la resistencia que tienen los líquidos
a ser rotos en su superficie. A ser rotos en su superficie. Es la resistencia que tienen los líquidos a ser rotos en su superficie. Ejemplos domésticos de su infancia que acaban de pasar. Todos han jugado con sus burbujas, ¿no ven? Y es lo que aprovechan, ¿no ven? Los señores que venden, los payasitos que venden burbujas, de donde hay niños, se aproximan, muestran y alguien se hace comprar. Esas burbujas son resultado de la tensión superficial. Es una aplicación, si quieren, a nivel de juguete, de lo que es la tensión superficial. Porque todas esas burbujas al final tienen forma. ¿Qué forma tienen? Por lo menos yo no he visto hasta el momento ninguna burbuja cúbica. No, las burbujas son esféricas. ¿Por qué son esféricas? Porque es un fluido, es un líquido con un detergente, con el líquido tensorial y forma la esfera. ¿Por qué forma la esfera? Para que no se rompa su superficie, porque al final se rompe, ¿no? Pero inicialmente para que no se rompa su superficie, porque la esfera, ¿sí? Cuando cargamos a la esfera por cualquier lado, las fuerzas se distribuyen por toda la esfera. En cambio, en un cubo, cuando ataco con una fuerza un cubo, solamente esa fuerza va a atacar ese lado y va a deformar ese lado. En cambio, la esfera no se puede deformar de su cubo. Sí, efecto de la tensión superficial. Dentro de las formas geométricas que podemos extender estos criterios, inclusive a las minas, ¿no? Los socavones tienen formas circulares, centradas, porque las cargas se distribuyen adecuadamente. Esto sucede a nivel, bueno, la burbuja sucede a nivel de físico-químico, de lo que es la tensión superficial. ¿Sí se acuerdan? Y tenían que correr, ¿no? Para romper la... O sea, el jueguito era no tanto hacer la burbuja, sino correr y romper la burbuja. ¿Ya? Práctica de tensión superficial. También digamos, como un ejemplo de tensión superficial, en el laboratorio de química, en los matraces o los tubos de ensayo, a veces se ve como una curva en los líquidos cuando se está en la pipeta, ¿no se contaría? Sí, ese ejemplo de tensión superficial. En un ratito vamos a hablar ya sobre, especialmente cuando trabajan con las pipetas, ¿ya? Y trabajan con las pipetas y se puede formar una curva cóncava o una curva convexa, ¿ya? Y les enseña ahí cómo leer. Pero ese es el efecto de la tensión superficial. En un ratito vamos a notar eso, ese efecto de la tensión superficial. ¿Ya? Los tubos capilares también generan efecto de la tensión superficial. Coloco un tubo capilar vacío y el líquido empieza a subir, ¿no? Por las fuerzas de atracción. ¿Ves? Y no se rompen, pero empiezan a interactuar las moléculas de la superficie del líquido con las moléculas del vidrio o del plástico de la tensión superficial. Empiezan a atraerse por tensión superficial, fuerzas de atracción del líquido y fuerzas de atracción del líquido. O en el caso de lo que hablaba su compañero, cuando es cóncavo, fuerzas de repulsión, y cuando es convexo, fuerzas de atracción. Hay otros ejemplos. Les decía, ¿no? Los campeonatos que hacían cuando iban de día de campo, de excursiones. Iban al lago Titicaca o a Chocalla, que normalmente la mayor parte de los estudiantes de La Paz han hecho su excursión a uno de sus lagos, ¿no? O a los dos, o algún cuerpo de agua. ¿Qué juegan cuando están al borde del lago? ¿Qué se llama ese jueguito? Ya con la piedrita, ¿no ves? Ya lanzar la piedrita y cuántas veces rebotas en el agua. Y ese rebote, cada rebote es una expresión de la tensión superficial.
Porque lo que les han enseñado física, ¿no? Tiene componente horizontal y tiene componente vertical. Mientras el componente horizontal tenga la suficiente fuerza y no el horizontal, pues va a ir rebotando. Cuando el horizontal sea mayor que la tensión superficial, será un efecto de la función superficial. ¿Ya? O ver la mosquita, ¿no ven? La mosquita que camina sobre el agua. Efecto de la tensión superficial. Sucede que el peso de la mosquita es menor a la tensión superficial que tiene el líquido. O ahora que hay alacitas, o sea que no hay las anchas las alacitas, pero una vez que fui, había unos señores que adivinaban la suerte, no con estaño ni plomo fundido, sino adivinaban la suerte con un vasito de agua y una aguja. Y el que colocaba la aguja, si se hundía la aguja no le iba a ir bien, si flotaba la aguja le iba a ir excelente. Pero eso es efecto de la tensión superficial, es decir, cómo coloco la aguja. Si coloco la aguja con el suficiente cuidado de no romper la tensión superficial, pues va a flotar. Entonces, inclusive hasta negocios, ¿no? Con tensión superficial. Preguntas, comentarios. Cuando tienes esa piscina de, digamos, 2 metros y no me clavo el clavado correctamente, ¿no? Y siento el choque con el agua, eso sería rechazo, pero la tensión superficial, no sé cómo se reparte todo. ¿Por qué es el golpe? Uno, porque golpeas con una masa, y dos, porque hay una tensión superficial que lo estás golpeando con todo el cuerpo, es decir, estás impactando con esa fuerza con todo tu cuerpo y es un impacto. Todo rojo. Entonces es por eso que te lastima, porque golpe con una masa, pero además esa masa tiene fuerza y esa fuerza te lastima. Al igual que si te golpearas con una piedra, mientras más sea la altura, mayor tu fuerza contra. Entonces ahí interviene y sí es una forma muy radical de romper la tensión. ¿Alguna otra pregunta? Ya, pues hemos notado que la tensión superficial es la resistencia que tienen los líquidos a ser rotos en su superficie. Ya, aparte, la tensión superficial es una medida de la fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. Punto seguido. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido, Entonces, básicamente son las fuerzas, ¿verdad? Tensión, normalmente hablamos de presión. Tensión es una presión, fuerza sobre
área. Le dan el nombre de tensión en algunos casos. Ahora, uno de los ejemplos de tensión superficial que por ahí han visto es, ¿alguna vez han jugado con mercurio? ¿Con qué? Mercurio. ¿No han jugado? Se rompe el termómetro. ¿Ah? Se rompe el termómetro. Cuando han roto el termómetro tiene mercurio. Ya se rompe el termómetro y de ahí sale el mercurio. Ya, pero les preguntaba esto porque en nuestro sector minero aurífero trabajan con mercurio. Es más, el mercurio creo que ahora está controlado. ¿Sí? Pero sucede que en tiempos anteriores, me parece muy buena noticia de que ninguno de ustedes haya jugado con mercurio, porque en generaciones anteriores hasta vendían mercurio en la calle, muñequitos con mercurio, ¿ya? Unos muñequitos que tenían en su base mercurio y pues oscilaban como juguete para niños. Y a veces aparecía el mercurio solo y ponían en la mano y se formaba una esfera, pero empezamos a romper ese mercurio y se van formando más esferas, ¿ya? Es decir, ese mercurio tiene tensión superficial. Y si tengo una esfera más grande y rompo su tensión superficial, se van a ir formando esferitas más chiquitas. ¿Ya? ¿Y por qué les decía? Me alegro de que ninguno de ustedes haya jugado, porque el mercurio es altamente contaminante, es altamente dañino y causa enfermedades muy graves en el ser humano, que seguramente va a ser parte del sector minero aurífero que trabaja con este material, porque agarran y amalgaman el oro, ¿sí? Lo envuelven en su pañuelo, incluido el mercurio, lo meten en su bolsillo y el mercurio empieza a difundirse a través de la piel. Pues sucede que hay peces, hay algunos ríos donde hay zonas auríferas y trabajan con mercurio y el mercurio lo echan al agua y esos peces van absorbiendo ese mercurio, pero no es porque se lo coman, sino a través de su piel se va absorbiendo y después nos llegan los otros alimentos y nos comemos con mercurio de yapa, ¿no? Pero lo bueno es que ninguno de ustedes haya jugado con ese material, altamente riesgoso. Y si alguna vez mercurio ni lo toquen, ¿no? ¿Ya? Porque se transfiere por la mano y llega a causar enfermedades en el sistema nervioso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les hablaba de estas gotitas? Porque cuando llueve, ya está lloviendo, ¿no? ¿Cómo son las gotas de lluvia? Son cúbicas, redondas, paralelepípedos. ¿Alguna vez se han fijado cómo llega la gotita de lluvia? ¿Cómo son? Son casi esféricas, ¿no? Sí. ¿Por qué son esféricas? Ya tenemos la respuesta. Por la tensión superficial. ¿Por qué la gota de lluvia cae casi en forma esférica? Por la tensión superficial. Y en los libros de física, el Szymanski, no sé si lo siguen manejando, un libro de física muy bonito, menos pesado que los que les van a hacer muchos cálculos. ¿Ya? En el Szymanski hay una foto de una gota, ¿ya? La caída de una gota de lluvia que llega al piso y revienta contra el piso, y le han sacado una foto. Y de esa gota que llegó al piso se forma una corona de muchas gotitas alrededor, que son muestras de la tensión superficial. Ya me estoy acordando de ese libro porque esa fotito la muestran cuando hablan de tensión superficial en ese curso de física. Y lo mismo sucede con nuestra pila, ¿no? Con la pila en nuestras casas. Sí, si no hemos cerrado bien la pila o tiene alguna falla y está goteando, nos fijamos cada gotita y es esférico. ¿Por qué? Por tensión superficial. Ahora, de nuevo, ¿qué aplicación puede tener esto en nuestra vida diaria? Todos conocen el café instantáneo, la leche instantánea. Pues lo que hacen es tener el café, la esencia del café. La esencia del café, en palabras muy sencillas, la mandan contra una pared, revientan todos esos líquidos, esas gotas de líquido, que se vuelven muchas otras gotitas, y esas gotitas caen en aire caliente. Y ese aire caliente seca todas esas gotitas y tenemos abajo el café instantáneo. Lo mismo la leche. La leche la mandan con mucha fuerza contra una pared y revienta y empieza a caer sobre aire caliente. Y abajo tenemos la leche instantánea.
sí, aplicaciones de lo que es la tensión superficial. Ahora, ¿por qué han visto ustedes alguna vez regar el estadio o algún parte de su barrio? Sí. ¿Qué utilizan? Agua, desde luego. Pero que utilizan unos equipos que se llaman aspersores, ¿no? Empiezan a girar y empiezan a mandar muchas rutas. ¿Por qué? Cada una de esas gotitas tiene su tensión superficial. Y además están aprovechando de mandar pequeñas gotitas por el hecho de que se rompa a un área mayor. Tensión superficial. ¿Comprendido? Ya que estoy viendo una fotografía ya, de una fruta que la han lavado con agua. Ustedes han lavado frutas con agua, ¿no? Pero tal vez no se han fijado nunca. Encima de la fruta empiezan a aparecer gotitas de agua esféricas. Tensión superficial. Este hay un bichito caminando sobre la Tita. ya se pueden ver videos en internet, hay videos sobre viscosidad, sobre tensión superficial. Ya voy a tratar de conseguirles algunas direcciones para que vean videos en internet y lo voy a colocar en grupo, ¿no? Para que puedan visualizar. Ahora aquí hay una explicación de por qué se genera esta tensión superficial, me parece interesante. Esta explicación. Si tenemos las moléculas de líquido, aquí tenemos un líquido, ya entre estas moléculas intermedias se generan fuerzas de atracción entre sí. Y es decir, una molécula, ¿no? Que puede ser esta, ¿sí? Y esta molécula que le voy a llamar A, y esta molécula A, se tienen que cumplir las leyes de física, se tienen que cumplir la ley de Newton. Es decir, en esta molécula la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. A nivel microscópico también se cumplen esas leyes. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. O básicamente esta molécula A está en equilibrio. Está en equilibrio con todas las moléculas que están a su alrededor y que le generan fuerzas de atracción o de repulsión. Básicamente esta fuerza es cero. Cuando la sumatoria de fuerzas o la fuerza es cero, el cuerpo está en equilibrio, es decir, toda la resultante de todas las fuerzas que actúan vale cero. ¿Ve? Curso de dinámica. Ahora, estas otras moléculas que están en la superficie, ¿sí? Pueden interactuar con ellas, pueden interactuar con las moléculas que están por debajo, ¿sí? Estas moléculas B, pues no tienen moléculas que interactúen por encima. Y por lo tanto, estas moléculas B sí van a tener una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es decir, no están precisamente en movimiento, pero van a tener una resultante, una fuerza resultante. ¿Se entiende? No están en equilibrio. Hay fuerzas que actúan por debajo y en los laterales, pero por encima no actúa ninguna fuerza. Y hay una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que genera la tensión superficial. Esta resultante
Primero, la tensión superficial. Y manteniendo nuestra física, ¿no? Ahí estoy hablando solamente de una fuerza en forma genérica, pero sus componentes vectoriales, ¿no? Fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Y. ¿Entendido? Entonces, esa es la explicación de por qué aparece la tensión superficial. Y aquí también explicamos lo que su compañero comentaba al comenzar a hablar de este tema. En el laboratorio, y les han enseñado esto seguramente en su primera clase de laboratorio, hacer la lectura de un término que solamente en química y en el laboratorio se lo maneja: menisco. Este menisco se refiere a que puedo tener mi pipeta con la cual recojo el reactivo, y puedo tener aquí un menisco planteado de esa manera. ¿Sí? Y lo que les han enseñado es que si van a leer el volumen, es que tienen que ver el menisco en su parte inferior. ¿Sí? O el otro caso que se presenta es un menisco planteado de esa manera, donde les dicen que la lectura tiene que ser en la parte superior, ¿no? Eso les enseña para medir 2, 3, 5 centímetros cúbicos de algún líquido que les dan para hacer sus prácticas. Ahora, esto está asociado a la tensión superficial. Aquí es cuando las fuerzas de atracción entre el vidrio y el líquido, hay fuerzas de atracción entre el vidrio y el líquido. Por eso es que el líquido sube un poco más allá. En cambio, acá son fuerzas de repulsión. Entre el vidrio y el líquido. Si se repelen, el vidrio repele y hace que el líquido quede más abajo. En cambio, el otro, cuando se atrae, el líquido queda más arriba. Efecto también de la tensión superficial. Tensión superficial. Ahora, cuando tengo tubitos muy delgados, que se llaman tubos capilares, pues coloco ese tubo capilar en un líquido y puede ser que el líquido empiece a subir sin hacer ningún esfuerzo, solamente por efectos de la tensión superficial, por el efecto de esas fuerzas resultantes que van a hacer que se atraiga, o en algún otro caso también por ahí queda debajo, que se repele, ¿no? Sí, esa es la tensión superficial.
Ya hemos hablado de las dos propiedades más interesantes del líquido, que es la viscosidad y la sensibilidad. Aparte de recordar su tipo de movimiento, su forma, su volumen, hay una propiedad muy importante de los líquidos que es la presión de vapor. Ya si no hay preguntas sobre lo que acabamos de ver, vamos a anotar ese subtítulo. Hay preguntas sobre algo que hemos visto en esta clase. Entonces vamos a hablar. Inge, una pregunta sobre esto del estado líquido y sobre la viscosidad. ¿Dónde quedan son fluidos no newtonianos, creo? Ya, son líquidos. Los fluidos no newtonianos, ya, no es tema de este curso, pero hay fluidos que son fluidos newtonianos que se acomodan a la ley de Newton, y los fluidos no newtonianos que no trabajan con la ley de Newton estrictamente. Básicamente los fluidos no newtonianos y newtonianos se trabajan, o se dan esos nombres para modelos. ¿Ya? El agua puede ser o es un fluido no newtoniano, porque puedes trabajar sus ecuaciones con su viscosidad del agua, densidad del agua. En cambio, los newtonianos son los que van a tener mayores fuerzas de atracción, es decir, va a aparecer ahí este término, fuerza masa por aceleración. ¿Ya? Es un tema interesante, pero es un tema de curso superior. Ya les decía, cuando lleven sobre todo las especialidades, tal vez solamente los electrónicos no lleven fluidos, pero todas las demás especialidades van a llevar fluidos como parte de su formación, y ahí van a hablar de fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. ¿Ya? Un fluido no newtoniano, les decía el agua, un newtoniano puede ser el petróleo, que también está asociado con su viscosidad. ¿Sí? Baja viscosidad, alta viscosidad. Fluidos newtonianos y fluidos ¿de acuerdo? Ya, pero no se preocupen por ese tema, no es tema de este curso. ¿De acuerdo? Hablaremos ahora de la presión del agua. ¿Ya? Que es un parámetro que han conocido ya en un curso anterior, y cuando hacían sus cálculos con gases, hacían, ¿no? Para gases húmedos veían la humedad relativa, evaluaban la presión de vapor de trabajo, la presión de vapor máxima a una temperatura dada, y hacían todos sus cálculos. Ya nos estamos refiriendo a ese término de presión de vapor, cómo genera un líquido una presión en función de las moléculas que están pasando de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Sí? Esas moléculas que han pasado de la fase líquida a la fase gaseosa generan una presión, y esa presión se llama presión de vapor. ¿Ya? No vamos a completar ahora, el día lunes completamos esta parte, les voy a dictar sobre lo que es la presión de vapor y trabajamos en esto. ¿De acuerdo? Completamos la parte de líquidos, y para las subsiguientes clases vamos a hablar de soluciones, ya, donde les decía, posiblemente en el examen tengan una o dos preguntas sobre soluciones. Ahí sí vamos a aplicar mucho al cálculo. Aquí vamos a hablar de una ecuación que también viene al examen, o alguna vez lo toman en examen, que se refiere a una ecuación para calcular presiones de vapor. ¿Ya? ¿No hay más tareas? Ya, nos vemos en